Pulse. Bienvenidos. Hoy hablaremos del filtro peine, parte 2. En el video pasado explicamos que un filtro peine es un fenómeno originado por la interferencia de dos señales correlacionadas en fase, pero con una diferencia de tiempo entre ellas. Aquí vemos el ejemplo de dos señales que cuentan con 1 milisegundo de diferencia entre ellas. Y la interferencia resultante es lo que conocemos como un filtro peine, donde se originan zonas de interferencia constructiva para algunas frecuencias y sus múltiplos y zonas de interferencia destructiva para otras frecuencias. Te invitamos a ver un video dedicado al tema de interferencia. Esta gráfica del filtro peine de 1 milisegundo la usaremos como referencia para ver otros ejemplos más adelante. Por lo pronto podemos identificar que 1 milisegundo ha producido que 1 kHz cuente con 360 grados de desfasamiento en la respuesta en fase y más 6 decibeles en la magnitud. A esto se le conoce como frecuencia base y se puede calcular a través de esta ecuación, donde aquí podemos ver que 1 kHz es la primera frecuencia de interferencia constructiva, mientras que si queremos identificar cuál es la primera frecuencia de interferencia destructiva, lo podemos hacer con esta otra ecuación. Recordemos que el periodo equivale al inverso de la frecuencia, es decir, que si aumenta la frecuencia, disminuye el periodo. Si tomamos esto como referencia, ahora podemos entender que si el delay entre las dos señales fuese menor, eso produciría que la frecuencia base del filtro peine aumentara de valor. Por lo tanto, aquí podemos escuchar el filtro peine originado por 0.1 milisegundos, que produce que 10 kHz ahora sea la frecuencia base. Si aumentáramos el valor del delay ahora a 0.5 milisegundos, tendríamos que la frecuencia base es 2 kHz. Un delay de 1 milisegundo produce que la frecuencia base sea de 1 kHz. Un delay de 5 milisegundos produce que la frecuencia base sea de 200 Hz, mientras que un delay de 10 milisegundos produce que la frecuencia base ahora sea de 100 Hz. Eso significa que a medida que aumente el valor del delay entre estas dos señales, el filtro peine estará sintonizado en una frecuencia más grave. Normalmente estamos acostumbrados a ver el filtro peine en una escala logarítmica, donde podemos identificar que la frecuencia base es de 1 kHz para 1 milisegundo, como ya habíamos visto, y se producen zonas de interferencia constructiva en los múltiplos de esta frecuencia. Para esta escala, vemos que 1 kHz está señalado por el círculo amarillo. Pero si cambiáramos la escala de logarítmica a lineal, veríamos que 1 kHz se desplaza ahora hacia nuestra izquierda. Eso haría que la gráfica del filtro peine de 1 milisegundo se mostrase ahora así, razón por la cual se hace referencia a la forma de un peine para asignarle su nombre. En este momento podemos identificar que la frecuencia base es de 1 kHz para 1 milisegundo y podemos ver las siguientes zonas de interferencia constructiva en las frecuencias múltiplo, donde la frecuencia base, como ya hemos dicho, fue 1 kHz para un delay de 1 milisegundo. Pero si se tratase de un delay menor, veríamos que la frecuencia base ahora aumenta, cambiando el aspecto del filtro peine. Regresemos a la gráfica del filtro peine de 1 milisegundo. Podemos recordar que esto fue originado por sumar una señal con respuesta en frecuencia plana sin ningún retraso con otra señal que tiene la misma respuesta en frecuencia pero que posee un delay de 1 milisegundo. En la gráfica de fase podemos observar que cuando se dé la intersección del trazo azul con el verde se producen zonas de interferencia constructiva en la magnitud. Mientras que cuando exista una diferencia de fase de 180 grados, se producirán las cancelaciones características del filtro peine, generando la respuesta en frecuencia que lo caracteriza. Pero ¿qué pasa si tenemos polaridad invertida en una de las señales? Eso produce que la fase se desplace, y ahora vemos que los puntos señalados en la respuesta en fase ahora se ven desplazados 180 grados.
Por lo tanto, se genera la respuesta en frecuencia de un filtro peine invertido. Y vemos que donde antes había interferencias constructivas, ahora hay destructivas y viceversa. Puedes ver en nuestras redes un video que tenemos dedicado al tema de polaridad. Regresemos al filtro peine originado por 1 milisegundo. Para usarlo como referencia, lo dejaremos como una marca, ya que ahora veremos que hay una variación en la amplitud entre las dos señales correspondiente a -3 decibeles para la señal verde. Esto originará lo que ahora llamaremos un filtro peine atenuado, que se caracteriza por no presentar la totalidad de las cancelaciones ni las interferencias constructivas, originado por la diferencia de amplitud entre las dos señales. Si la diferencia de amplitud fuese mayor, es decir, correspondiente ahora a -6 decibeles, entonces la variación del filtro peine sería todavía menor. Ahora podemos ver que una variación de -9 decibeles entre las dos señales produce un filtro peine que presenta una variación de +3 decibeles aproximadamente. Si la variación de nivel entre las dos señales fuese ahora de -12 decibeles, entonces nuestro filtro peine tendría una variación menor en su respuesta en frecuencia. -18 decibeles produciría una variación mucho menor. Si nosotros ahora tuviésemos -20 decibeles, eso significa que la señal verde tiene el décimo del voltaje con respecto de la señal azul. Pero como nuestra escala en magnitud está truncada a +18 decibeles, no podemos ver la gráfica de la señal verde. Pero eso produce que el filtro peine sea ya muy reducido. Es decir, un filtro peine ya muy atenuado. Si cambiáramos la escala de la magnitud de +18 ahora a +3 decibeles, podríamos ver que esa variación está alrededor de +1 decibel. Esto produce que el filtro peine sea poco perceptible. Si aún así decidiéramos aumentar la variación de nivel entre las dos señales, por ejemplo -24 decibeles, entonces el filtro peine sería todavía más reducido. En el video anterior explicamos que al sumar dos señales, una con respuesta en frecuencia plana y la otra con una ecualización de -12 decibeles con un filtro Kelvin en altas frecuencias, produce la respuesta en frecuencia que ahora podemos ver. Un caso muy similar sería si sumáramos una respuesta en frecuencia plana más otra señal ecualizada con un filtro Kelvin en bajas frecuencias con -12 decibeles. Produce también esta respuesta en frecuencia. Estos casos los vimos en el primer video y ahora los recordamos para poder ver el siguiente caso del filtro peine, donde volvemos a tomar como referencia el filtro peine producido por 1 milisegundo, pero ahora vamos a tener lo que llamamos un filtro peine ecualizado, donde la señal azul se conserva con respuesta en frecuencia plana, pero la señal verde presenta una variación de -6 decibeles con un filtro Kelvin en los agudos. Si tomamos como referencia la respuesta en frecuencia resultante de sumar estas dos señales sin un delay, la respuesta en frecuencia sería igual a la línea punteada. Pero al presentar 1 milisegundo la señal verde, produce un filtro peine ecualizado, donde el efecto de las cancelaciones es mayor en baja frecuencia que en alta frecuencia. Debido a que las dos señales tienen la misma amplitud en baja frecuencia, pero existe una diferencia de amplitud entre ellas hacia las altas frecuencias. Es importante notar que si no tuviese la ecualización, la primer cancelación estaría en 500 Hz, pero debido a esa ecualización se produce un desplazamiento de la frecuencia donde se genera la interferencia destructiva. Esto es originado porque la respuesta en frecuencia de la señal filtrada presenta mayor amplitud hacia las bajas frecuencias. Eso provoca que el filtro peine se desplace hacia el ancho de banda donde se tenga mayor amplitud por la señal filtrada, que en este caso son las bajas frecuencias.
Si la ecualización ahora fuese de menos 12 decibeles para la señal verde, la interferencia de esas dos señales debería de producir la respuesta en frecuencia de la línea punteada. Pero al tener un delay de 1 milisegundo, se produce el siguiente filtro Peine, donde vemos que el efecto del filtro Peine es menor hacia las altas frecuencias, originado por la variación de nivel que produce el mismo filtro. Ahora podemos ver que la cancelación, en vez de estar en 500 Hz, se ha desplazado aún más hacia las bajas frecuencias, originado por la amplitud que tiene la señal verde en ese ancho de banda. Si la variación fuese de menos 18 decibeles, la interferencia de estas dos señales podría generar esa respuesta en frecuencia, pero el filtro Peine producido por el delay que posee ahora tiene esa variación. Nuevamente podemos ver que la frecuencia donde se generó el desplazamiento ahora es más cargado hacia las bajas frecuencias, debido a que la diferencia de nivel entre agudos y graves ahora es mayor. Un caso similar sería si ahora atenuáramos los graves 6 decibeles con un filtro Kelvin. La respuesta en frecuencia que podríamos esperar corresponde a la línea punteada, pero esto generará un filtro Peine que ahora será muy acentuado hacia las altas frecuencias, debido a que las dos señales poseen la misma amplitud en ese ancho de banda. Podemos ver que el filtro Peine podría presentar la primera zona de cancelación hacia los 500 Hz, pero ahora se ha desplazado hacia más alta frecuencia debido a que la señal verde posee mayor amplitud hacia los agudos. Si la variación fuese de menos 12 decibeles, la respuesta en frecuencia a esperar de la interacción de estas señales podría ser ahora esa nueva línea punteada, pero el filtro Peine resultante ahora será este. Vemos que la primera cancelación ahora se ha desplazado en una frecuencia mayor debido a que existe mayor diferencia de nivel entre agudos y graves para la señal verde. Si la diferencia fuese de menos 18 decibeles, la respuesta en frecuencia que podríamos esperar de la interacción de estas dos señales sería esta, pero el filtro Peine resultante ahora tiene esta característica. Nuevamente podemos ver que la primera zona de cancelación se ha desplazado ahora hacia altas frecuencias. Un caso muy similar es cuando filtramos las señales a través de un high pass filter. Aquí podemos ver que el trazo verde presenta un slope de menos 6 decibeles por octava, producido por un high pass filter de primer orden. Te invitamos a ver los videos que tenemos correspondientes a los temas de filtros y crossovers. Si ahora a la señal verde le agregamos un delay de 1 milisegundo, esto produce que la respuesta en fase cambie. Si la señal no estuviese filtrada, podríamos esperar la gráfica de un filtro Peine que hemos usado como referencia. Pero es importante recordar que los filtros generan una variación de fase, que en este caso se sumará al delay de 1 milisegundo. Por lo tanto, la respuesta en frecuencia resultante es un filtro Peine que ahora llamamos filtro Peine filtrado, originado porque la señal verde ahora posee un filtro y no un ecualizador. La diferencia sustancial es que podemos ver que en las bajas frecuencias no hubo un incremento de nivel, debido a que en ese ancho de banda el nivel de las bajas frecuencias para la señal verde es muy bajo. Podemos ver también que un delay de 1 milisegundo producía la característica de que en 500 Hz se producía la primera zona de cancelación. Pero debido a la diferencia de amplitud en la señal verde, produce que ahora se desplace hacia los agudos debido a que ese ancho de banda posee mayor amplitud que el de las bajas frecuencias. Un caso similar sería si ahora aplicamos un low pass filter y este además cuenta con un delay de 1 milisegundo. Podemos ver que en lugar de tener ese filtro Peine, el resultado es que ahora la primer frecuencia de cancelación no está en 500 Hz, sino se ha desplazado en una frecuencia más baja, debido a que la señal verde posee mayor amplitud en las bajas frecuencias. Hasta aquí el video de hoy.
te invitamos a ver la siguiente parte del filtro peine y el demás contenido que tenemos en nuestras redes.